Vamos a meter de lleno en un tema que está vinculado a estos tiempos, ¿no? Que es el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo se aplica en el campo, el agrodigital. Los avances tecnológicos. Una realidad, ¿no? Fundamentalmente en estos tiempos. Vamos a ponernos en contacto directo con Marcos Flesia, que es ingeniero agrónomo, es magíster en ciencia de datos, está en comunicación con nosotros. Hola Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer. Bueno, no, por favor, que estés con nosotros también para nosotros es arrimarnos un poquito más a este mundo de inteligencia artificial aplicada en el campo. Un trabajo muy interesante, ¿no? El que ya se empieza a realizar con la implementación de IA, ¿no? Sí, no solamente es la implementación de IA, sino todos los desarrollos que llevan y poder trabajar con todos los datos que hoy el campo genera, ¿no? Claro, ese es el dato fundamentalmente. Estaba leyendo una información respecto a lo que ustedes mencionaban. Hay un montón de información que tienen los productores que por ahí no tienen la posibilidad o no saben cómo usarla, y esto es lo que genera a través de, bueno, todas las acciones que ustedes hacen, ¿no? La posibilidad de tener lectura de toda esa información. Hoy en esa información encontramos mucho valor en donde el productor sustenta sus decisiones, ¿no? Presentes y futuras, en donde encuentra un rendimiento marginal a partir de cada una de esas decisiones que vaya tomando. Y estos campos que los llamamos inteligentes, en donde están generando todo el tiempo datos, y parte de nuestro trabajo es entender esos datos, aprender de esos datos para poder proyectar hacia adelante. Un dato interesante también, por ejemplo, que se usa mucho en el campo, los herbicidas, ¿no? El impacto en el rendimiento, Marcos. Esto es un dato muy interesante para también afinar costos, que es un tema hoy de amplia discusión. Sí, tal cual. Primero tiene una parte ambiental muy importante, que nos está ayudando las herramientas de inteligencia artificial a aprender ese comportamiento ambiental de los herbicidas, y por el otro lado ajustar cada uno de los costos, de los márgenes, de cada una de las decisiones que el productor tome, sobre todo para no impactar ni en el ambiente ni tampoco impactar en los rendimientos futuros. Claro. Hay una frase muy interesante que vos decías, que el rendimiento no es magia, ¿no? Hay que construirlo. No. ¿Cómo construirlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí va, ¿no? El rendimiento, tal como vos decís, se construye, cada día construye rendimiento futuro. Es parte de aprender de esos datos para que el productor, entendiendo lo que está sucediendo en el campo, nos permita dar en la tecla, apuntar al rendimiento y poder lograr los objetivos de rendimiento que tenemos en el agro. Claro, porque básicamente es bajar la incertidumbre, ¿no? Sí, señor. Es bajar la incertidumbre, por un lado, que el productor conozca el riesgo que asume. Hoy el productor es una de las pocas industrias que da cielo abierto, lo cual se enfrenta a riesgos climáticos importantes, que si nosotros con herramientas de inteligencia artificial podemos predecir esos riesgos climáticos, estamos directamente ayudando al productor a que pueda tomar decisiones, que sepa el riesgo que va a correr y que también, a partir de las prácticas, pueda de alguna forma estar conociendo ese riesgo y tratando de evitarlo. Es preparar al productor para que evite los riesgos contingentes futuros. El productor hoy está siendo, mediante inteligencia artificial, está siendo entrenado, está siendo preparado para que él pueda conocer los escenarios futuros hacia adelante y de esa forma pueda tomar las mejores decisiones sin poner en riesgo ni la parte productiva, ni su parte económica, ni la parte social que impacta alrededor de cada uno de los productores. Bien. ¿Qué es la ciencia de datos, Marcos? Bueno, es lo que nace, ¿no? La ciencia de datos, como cualquier otra ciencia, como la medicina, como la agronomía, es una ciencia que se dedica exclusivamente a trabajar con los datos generados. La inteligencia artificial es una herramienta de la ciencia de datos, ¿sí? Eso es clave conocerlo porque hoy parece que la inteligencia artificial es todo, pero hoy la base es la ciencia de datos. Es esta ciencia que se dedica especialmente a trabajar con datos, trabaja con herramientas estadísticas, trabaja con herramientas geoestadísticas y todas las bases estadísticas que nos permiten a nosotros poder conocer esos datos y poder modelar esos datos, que nos permiten conocer el pasado y en base a ese pasado poder proyectar el futuro hacia adelante. Muchos productores borran de sus monitores
la información, que es clave, ¿no? Eso Es clave. es oro en polvo, ¿no? Lo que tienen, Sí, y por ahí no lo totalmente. magnifican, ¿no? Y eso pasa actualmente, Marcos. Hoy se está hablando que el valor de las propiedades de los campos va a ser por la cantidad de datos que tengan, ¿no? Entonces, cada acción que el productor hace sobre un lote, sobre un terreno, sobre un campo, está modificando lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, es muy importante que esas informaciones no se borren, que esas informaciones vayan a ser analizadas, o sea, que se puedan analizar Ujú. para la toma de decisión. Nace de ahí, es como si nos hiciéramos el análisis de sangre y antes de que lleguemos al médico borremos los datos. El médico nunca puede ver lo que está pasando. Entonces ahí en donde aparece la ciencia de datos para trabajar con esos datos y poder interpretarlos, trabajar junto al productor y que el productor pueda bajar el riesgo hacia adelante en cada una de sus campañas. Hay un estigma respecto a la inteligencia artificial que tiene que ver con que la inteligencia artificial donde se aplica reemplaza personas. ¿Esto es así? Mirá, no es así. A ver, la inteligencia artificial es un niño de 4 años, ¿sí? Que no tiene la cabeza de Einstein con una capacidad tremenda, porque no Sí. deja de ser matemática atrás. O sea, la inteligencia artificial es matemática, pero necesita de un contexto, necesita que le demos un contexto, y ese contexto son las personas, las cuales tienen que estar capacitadas para darle un contexto a esa inteligencia artificial. Por lo cual no va a reemplazar personas, sí vamos a tener que estar altamente capacitados para darle el contexto a esa inteligencia artificial, pero está creada, como les decía antes, viene la ciencia de datos y la inteligencia artificial es una herramienta dentro de la ciencia de datos. Está creada y diseñada para que nos potencie nuestras acciones y nuestra forma de trabajo. Nosotros hay metodologías que sin la matemática que tiene una inteligencia artificial atrás no podríamos llegar, no podríamos analizar los grandes volúmenes de datos que nosotros analizamos, ni tampoco podríamos pensar en proyectar hacia adelante, pudiendo buscar el bien, ¿no? Por eso hablo de trabajar mediante herramientas de inteligencia artificial, dándoles un contexto que nosotros podamos trabajar hacia adelante, siempre buscando la mejora continua, ¿no? Por Claro. eso siempre trabajamos con estas inteligencias artificiales desde el lado de Rinde, en donde son evolutivas. Aprenden cada año de que van pasando, aprende de las prácticas que va haciendo el productor, aprende del clima y de esa forma se construye los pronósticos predictivos de originación de grano, futuras plagas y demás que puedan llegar a suceder. Bien. ¿Cómo trabajar con barreras que son reales, que tiene el campo, por ejemplo, la falta de conectividad? Bueno, nada, la verdad que los datos que están en los monitores muchas veces no necesitamos Mirá. conectividad para poder trabajar en esos datos. Ujú. Son datos que se van creando en cada una de las prácticas que nosotros vamos haciendo, la siembra, la cosecha, la pulverización, la fertilización. En cada una de esas prácticas nosotros estamos generando datos. Cuando va el especialista de suelo, cuando se hace un muestreo de suelo, ahí también se va generando datos. Pero ¿qué nos permiten este tipo de herramienta? Es a cada una de esas prácticas que nosotros vamos haciendo en el campo, poderla conectar con herramientas que son satélites, que son radares y que están en tiempo real. Ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo, que es conectar, por ejemplo, un análisis de suelo que va el técnico al campo a tomar un análisis de suelo para saber qué niveles de nutrientes tenemos, eso combinarlo con el clima pasado y futuro. Eso nos da la perspectiva y la oportunidad de entender cómo se va a comportar nuestro cultivo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿a qué nos tenemos que preparar? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cuáles son las mejores prácticas que necesitamos en cada uno de los lugares? Entonces, esa es la oportunidad que nos está dando este tipo de herramientas. ¿Podemos coincidir en que la digitalización es el camino común que busca el agro en estos tiempos? Necesita de la digitalización y necesita tener una actividad en donde tenga los datos ahí, a la mano. El productor necesita apoyarse de una herramienta que le pueda brindar los datos y tenerlos disponibles para la toma de decisión. Fíjate que hoy el productor tiene que pensar en el banco, en cuánto dinero tiene, en qué va a sembrar, en cómo va a ser el clima, Claro. en todos sus colaboradores. Fíjate toda la cabeza del productor en lo que tiene que trabajar y lo que tiene que pensar. Bueno, esta herramienta de datos, trabajando con datos y con ciencia de datos, lo que trata es que el productor se base 100% en datos y no en decisiones tomadas
tomada del estómago, ¿no? Que muchas veces no queda otra y las tiene que tomar. Claro. Hay nuevas generaciones, ¿no? En el agro en la Argentina. Sí. Y te iba a preguntar esto respecto a si hay rechazo o no a involucrar nuevas tecnologías. ¿Cómo lo ven ustedes con el diálogo directo que tienen con los productores? Mira, no lo veo que sea por edades, ¿no? O sea, hoy veo que el productor ya está cansado de aplicar tecnologías y que no funcionen. Claro. No acepta más cosas que no funcionen y el productor necesita respuesta y resultado. Por lo cual, mientras la tecnología dé respuestas y dé resultado, tanto ambiental, social y económicamente, pensando en las tres bases, la tecnología es aceptada por parte del productor. Marcos Fleses, ingeniero agrónomo, magíster en ciencia de datos, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un gusto, un placer. Saludos, placer. Por la organización.